Honorable Asamblea, la que suscribe diputada Maribel León Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, y 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 279, 294 y 294 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala al tenor de la siguiente exposición de motivos. La igualdad real de mujeres y hombres, principio jurídico universal, es reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, así como en nuestra Carta Magna en su artículo primero, que a la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por otro lado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es el Plan de Acción Mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 Objetivos de Desarrollo Social establecido por la Organización de las Naciones Unidas, tiene por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. En dicha agenda se reconoce que la expansión de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la interconexión mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, superar la brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 establece que los objetivos de lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas, entre otras cosas, mediante la eliminación de todas las formas de violencia contra ellas en los ámbitos público y privado, Meta 5.2, y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para promover el empoderamiento de la mujer, Meta 5.9. En el plano normativo, la interacción entre la tecnología y las normas de derechos humanos se caracteriza por el reconocimiento de los derechos de las personas y la prohibición de la violencia de género. Se han reconocido como principio del derecho internacional de los derechos humanos amparados mediante convenciones, jurisprudencias y normas amplias regionales e internacionales, y también deben estar protegidos en Internet, en particular mediante la prohibición de la violencia por razón de género en formas facilitadas por las tecnologías de la información y la comunicación y en línea. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que los derechos de las personas también debían estar protegidos en el plano digital. Asimismo, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer exhortó a los estados a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para empoderar a las mujeres y elaborar mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. En 2016, la Asamblea General reconoció que las mujeres se veían particularmente afectadas por las violaciones del derecho a la privacidad en la era digital y exhortó a todos los estados a que siguieran elaborando medidas preventivas y procedimientos para interponer recursos. Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha destacado que la violencia digital contra las mujeres debe abordarse en el contexto más amplio de la discriminación y la violencia por razón de género y que los estados debían promulgar medidas legislativas adecuadas y asegurar las medidas y respuestas para hacer frente al fenómeno de la violencia digital contra la mujer. Para abordar la violencia digital contra mujeres y niñas en la legislación y reglamentación deben considerarse otros derechos y libertades, por ejemplo, la libertad de expresión, acceso a la información y el derecho a la privacidad,
para de esta manera fomentar la democracia, igualdad e inclusión. Asimismo, en 2020, el informe de evaluación sobre la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, a 25 años de su gestación, resalta la violencia digital como una problemática importante para avanzar en los derechos de las mujeres y niñas. Este documento considera que las nuevas tecnologías poseen un inmenso potencial para empoderar a mujeres y niñas mediante la creación de empleos y oportunidades para las mujeres de negocios, la innovación en la prestación de servicios públicos y la generación de estrategias para mitigar o adaptarse al cambio climático. También establece que es indispensable eliminar los nuevos riesgos a los que se enfrentan las mujeres y niñas a través de estas nuevas plataformas, como son el uso de algoritmos que perpetúan sesgos involuntarios, las amenazas a la privacidad o la violencia digital. Hoy, la violencia digital en México también transgrede derechos humanos en el ámbito digital, por lo cual su definición se ha agregado al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La violencia digital contempla los actos de acoso, hostigamientos, amenazas, insultos, vulneración de datos, información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio o cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y comunicación. El objeto de esta reforma es proteger los derechos humanos de toda persona en el ámbito digital. Lo anterior, al considerar como medios para la comisión de los delitos de acoso sexual, hostigamiento sexual, amenazas y trata de personas a los espacios digitales. Cabe señalar que el derecho al acceso a Internet es elemental para ejercicio de otros derechos humanos, tales como la libertad de expresión, educación, salud, trabajo, reunión y asociación, entre otros. Este derecho comprende el acceso de forma universal al servicio de Internet con calidad e integridad y con respeto a los principios que rigen dicha plataforma: apertura, descentralización y neutralidad, así como a los ejes orientadores de su uso en relación al derecho al acceso a la información, acceso en igualdad de condiciones, pluralismo, no discriminación y privacidad. Dicho derecho está reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer la obligación del Estado de asegurar el acceso a servicios de radiodifusión y telecomunicaciones dentro de los que se incluye el Internet. Así, se hace imperante realizar una reforma con la cual se visibilice la violencia digital por razones de género, al establecer dentro de las modalidades de la violencia hacia las mujeres que define la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, específicamente en el capítulo 4, sección 10. La violencia digital, como todo acto realizado a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico o cualquier otro espacio digitalizado que atenten contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres, causando daño psicológico, físico, económico, sexual, tanto en el ámbito privado como en el público. En el estado de Tlaxcala, la violencia digital ha sido mencionada muy pocas veces dentro de los informes realizados por instituciones como parte de la violencia de género. La constitución de la Ley Olimpia a nivel federal y en Tlaxcala ha sido uno de los avances más significativos que derivó de un acto de violencia digital en la cual se compartió un video con contenido sexual sin autorización de la víctima. A partir de ello, la víctima y organizaciones de la sociedad civil impulsaron esta iniciativa. En un esfuerzo por atender esta problemática, en fecha 24 de diciembre de 2019 se reformó la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala. Dicha reforma integra la violencia digital como una modalidad de la violencia contra las mujeres, al adicionarse el capítulo 4, sección 10, en la que se adiciona el artículo 25, undécimo, que establece: la violencia digital es cualquier acto realizado a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico o cualquier otro espacio digitalizado que implique acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras verdaderas o alteradas que atenten contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnera algún derecho humano de las mujeres, causando daño psicológico, físico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público. La violencia digital como una modalidad de la violencia está en aumento y la respuesta de los estados a la violencia digital sigue siendo insuficiente, pues los marcos normativos que abordan este tipo de violencia son casi inexistentes o no se aplican, pues no son claros ni promueven la autorregulación.
Aún en los casos en que existe un marco jurídico especializado, los mecanismos jurídicos y normativos, incluyendo al funcionario público encargado de hacer cumplir la ley, no siempre está debidamente calificado para aplicarlo eficazmente, debido a la capacitación insuficiente con perspectiva de género y a la percepción general de que los abusos en línea no son un delito grave. Durante el tiempo que hemos padecido la pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, la violencia digital se ha agravado, ya que la tecnología ha permitido mantener cercanía, continuar con la actividad laboral y escolar, entre otras cosas. Pero al mismo tiempo, en ese ámbito de interacción, se ha expresado la violencia de género digital, ya que mujeres y niñas necesitan utilizar más las tecnologías de la información y la comunicación, en un contexto donde además existe una brecha digital de género, es decir, existe una distribución desigual en el acceso, en el uso o en el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación entre grupos sociales. Es falso pensar que el mundo físico y digital como algo separado. La realidad es que no hay división entre esos espacios, pues lo que pasa en uno afecta al otro y viceversa. La violencia digital no es un fenómeno nuevo, más bien es un fenómeno de violencia histórica en nuevas plataformas. Es decir, no es otro tipo de violencia, sino que se actualizó y está en otro formato. Y se presenta en las plataformas digitales por medio de uso de herramientas o dispositivos móviles. Lo que hace las tecnologías de la información y la comunicación es potencializar estas mismas violencias que han existido desde hace mucho tiempo. La violencia digital son agresiones que tienen la capacidad de ejercer violencia psicológica, sexual e incitar a la violencia física, principalmente hacia las mujeres y cuerpos e identidades diversas. Desde esta perspectiva es importante mencionar que la violencia digital es una violencia estructural que puede ser ejercida en conjunto con otros tipos de violencia, como la psicológica, física, sexual y económica, que no solo actúa en el espacio digital, sino también en espacios físicos. Algunas consecuencias de esta problemática traen como resultado aislamiento social que lleva a las víctimas o supervivientes a retirarse de la vida pública, incluidas la familia y sus amistades, y la movilidad limitada, es decir, la pérdida de libertad para desplazarse en condiciones de seguridad. Asimismo, produce acciones de autocensura, como el uso de seudónimos, perfiles bajos en línea, suspensión, desactivación o supresión de sus cuentas en línea en forma permanente o incluso abandono de la profesión por completo. Se suman a este escenario algunas consecuencias de la violencia contra las mujeres y niñas en línea. Por ejemplo, algunas mujeres experimentan niveles más altos de ansiedad, trastornos de estrés, depresión, trauma, ataques de pánico, pérdida de autoestima y una sensación de impotencia en su capacidad para responder al abuso. Estos sentimientos pueden aumentar en un contexto de cuarentena y aislamiento a lo largo de diferentes oleadas de la pandemia, ya que las mujeres están confinadas en sus hogares con elementos adicionales de estrés económico, social y político y un mayor riesgo de violencia doméstica. En conclusión, cuando las mujeres son víctimas de violencia, en este caso digital, el Estado debe de garantizar su acceso a la justicia desde los elementos formales y normativos, hasta considerar las distintas modalidades para la reparación integral del daño. De manera particular, se deben establecer las acciones y medidas necesarias para fomentar la denuncia de los actos de violencia digital y que éstas sean debidamente atendidas e investigadas de forma adecuada. A fin de inhibir esta modalidad de violencia, al procurar la vigilancia de los medios digitales y redes sociales, para que no fomenten la violencia contra las personas. Asimismo, garantiza la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de violencia en línea, ya que no existen datos oficiales de las mismas en nuestro país. Con esta iniciativa, como diputada integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, ratifico mi compromiso de proteger los derechos humanos de las personas, pero sobre todo de las mujeres y niñas, que son las que corren un mayor riesgo de sufrir violencia digital, ya que en México el 51.6% de las personas usuarias de Internet son mujeres, por lo que presentan un mayor uso de las redes sociales, de la telefonía por Internet y de la publicación de contenidos que ponen en riesgo múltiples derechos como la propia imagen, la vida privada, la honra, la intimidad, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, etc. Por lo que se propone reformar al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para que en el tipo penal relativo al delito de amenazas, hostigamiento sexual y acoso sexual se reconozca dentro de los medios comisivos al espacio digital. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único.
con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforman los artículos 279, 294 y 294 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 279, fracción primera. A quien por cualquier medio amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, en la persona, honor, bienes, derechos, o de alguien con quien esté ligado con algún vínculo. Artículo 294. A quien por cualquier medio acose o asedie a una persona con fines sexuales a pesar de su oposición manifiesta y amenace con causarle un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule, se le impondrá de 6 a 3 años de prisión y multa de 36 a 216 días de salario. Artículo 294 bis. Comete el delito de acoso sexual quien por cualquier medio y con fines de lujuria asedia a persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de comisiones Xicotencat, Alzayacatzi del Palacio Juárez del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencat, a los días 10 de marzo de 2022. Atentamente, diputada Maribel León Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, Presidenta.